qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, amable audiencia y queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es William Obregón Arboleda y soy de la ciudad de Buenaventura, Valle, Colombia, y venimos aquí a ustedes en el nombre del Señor a compartir con ustedes estos mensajes, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la Biblia, para que por medio de estos mensajes y estas buenas nuevas sean ustedes conociendo la verdad, toda la verdad, y solo la verdad nos hará libre. La verdad de quién es Dios y el propósito de Dios por lo cual estamos aquí, la creación por lo cual fuimos creados. Y hoy día tenemos lo que se llama la palabra de Dios completa. Está toda completa, que ya no se le puede añadir ni una tilde ni una jota, porque ya está todo escrito. Así que nosotros somos hermanos y hermanas, hijos de Dios, y el mensaje, el punto del mensaje que vamos a traerles a ustedes va a ser el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y vemos que en la Biblia la palabra de Dios, este es el único libro que está todo escrito. Aquí está la revelación de Dios, la biografía, la historia, la trayectoria a través de todos los siglos, tanto pasado, antes de la creación, en la creación y a través de toda la historia, en el futuro y la eternidad, está todo escrito. La palabra de Dios que está completa, como dice en Mateos 24, versículo 35, dice que cielo y tierra pasará, pero sus palabras nunca pasarán. Así que tú y yo necesitamos a conocer al Dios vivo y verdadero a través de la palabra. Y la palabra este libro, la Biblia, está dividida en tres partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y las epístolas. El Antiguo Testamento, que es la obra de Dios, Jehová, el proceso. Estamos hablando de un proceso porque hubo un proceso y eso lo vamos a revelar aquí a ustedes. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, que es la obra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, de lo que habla la Biblia. Y las epístolas, que habla del Espíritu Santo. Por eso en primera de Juan capítulo 5, versículo 7 dice que son tres los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El triángulo de Dios, la Trinidad, la divinidad, la deidad de Dios. Así que vamos a traerle toda esta trayectoria, toda esta historia, pasado, presente, futuro, y antes de la creación también, que habla la Biblia, lo que revela la palabra de Dios, de quién es Dios. Y en el principio, tanto habla del principio, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Por eso Él es Dios creador, por eso se llama Dios, que quiere decir creador de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo que existe. Así que en la Biblia, que es la revelación de Dios, como lo dice ahí en Deuteronomios, capítulo 29, versículo 29, vamos a leer un versículo que es para nosotros. Nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Secretas, ocultas, escondidas,
los misterios de Dios, que Dios es un misterio. Pero dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para siempre. Así que todo lo revelado de Dios está aquí escrito en esta Biblia. Aquí está toda la creación, aquí está el mundo entero, está el pasado, el presente, el futuro, la eternidad. Está tú y yo aquí, por eso tenemos que dedicarnos a esta Biblia, que es el único libro verdadero en el mundo, no hay otro. Es en el único libro que Dios se revela a través de su palabra, la creación, la eternidad de antes de la eternidad, está todo escrito aquí. Así que nosotros venimos a ustedes con estos mensajes, nos identificamos como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. No somos una organización, denominación, institución de ninguna índole, no nos representamos, somos sin ánimo de lucro, no cobramos, pedimos o recibimos plata, porque Dios, como se revela en la palabra, como Padre, Él es Dios, Él es Rey y Él es Padre, así que Él es el proveedor de todo. Así que nosotros como hijos de Dios, Él provee todo para sus hijos. Por eso Él nos da todo lo que necesitamos para poder extraerles a ustedes estas buenas nuevas. Y por medio de estas buenas nuevas conozcan la verdad, toda la verdad, y solo la verdad nos hará libre. Así que esa palabra revelación tiene un significado muy grande, que significa exponer o manifestar, descubrir, exponer, mostrar abiertamente, descubrimiento del propósito de Dios para sus hijos. Esa palabra revelación, que Dios se revela, se da a conocer, se da a entender, se revela, como lo vemos en su palabra. Hoy en día, si no tuviéramos este libro, no sabríamos quién era Dios. Pero antes, desde que creó al hombre, Dios se comunicaba con el hombre. Eso lo vamos a ver a través de la palabra también. También vemos la biografía, hablamos de la biografía, que es la historia, la trayectoria o el testimonio de Dios. El testimonio de Dios que está todo aquí escrito. Esto es muy importante, por eso este es el único libro que nos revela quién es Dios, quién somos nosotros, dónde estamos, para dónde vamos, de dónde venimos, de qué se trata todo esto. Todo lo revelado de Dios es para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Y vemos esa palabra testimonio, que también quiere decir evidencia, prueba, que Dios ha dado toda la evidencia, toda la prueba de sí mismo, de quién es Él, de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu Santo, de qué es la creación. Evidencia, prueba, declaración, afirmación, testificación, exposición, explicación, confesión, testigo, manifiesto. También habla que testimonio quiere decir revelación, palabra, juramento. Toda esta palabra testimonio, que testifica, que da evidencia, que da prueba de quién es Él. Así que esto va a ser muy importante para todos nosotros los que vamos a escuchar este mensaje, porque aquí venimos con toda la verdad. No vamos a añadirle ni una tilde, ni una jota, ni quitarle a la palabra de Dios, porque como hijos queremos manifestar, revelar quién es nuestro Padre. Así que aquí vamos a ver a Dios desde antes de la creación, antes que nada existía. Tú y yo no existíamos. Dios ya era, porque Él es Dios creador, existencia que existe dentro de sí mismo. Así que miremos a Dios aquí en la creación, desde el principio. Vemos aquí en Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Como tenemos toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Epístola, podemos ir de atrás para adelante o de adelante para atrás,
porque ya está toda la Biblia completa. Nos podemos mover ahora sí en el libro, porque ya está toda la palabra de Dios, ya está todo escrita, todos los acontecimientos, ya está todo escrito, todo lo revelado, hasta la eternidad está aquí revelada. ¿A dónde vamos? ¿Me está entendiendo? ¿De a dónde venimos? ¿Quiénes somos? Todo Dios lo revela, toda la creación está aquí escrita, porque Dios es el Todopoderoso. Así que aquí de antemano vemos a Dios desde antes de la creación, también vemos al Hijo de Dios, que esto es un misterio, que hoy en día, si no tuviéramos la palabra de Dios, no conoceríamos este misterio, estos secretos, lo oculto, porque como Dios lo ha revelado, ya tenemos toda la información completa. Así que en Proverbios capítulo 8, versículo 22, comencemos del 22, dice: Jehová me poseía en el principio. Estamos hablando aquí de el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito y el primogénito de toda creación. Desde antes de la creación, Dios revela que con él hay un Hijo, el Hijo de Dios, porque son tres los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde antes de la creación, Dios revela a su Hijo. Aquí habla el Hijo y dice: Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de sus obras, dice el Señor, eternamente tuve el principado desde el principio, tuve el principado desde el principio. Y esto es importante para nosotros saber. Desde antes de la creación, desde antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, que ya el Hijo estaba con el Padre. Principado, primero, el primero. Por eso Él es el primogénito y el unigénito de toda la creación, para que veamos desde antemano el Hijo de Dios, que antes de que nada existía, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El triángulo de Dios, la Trinidad de Dios. Y continúa diciendo: antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran las fuentes de las nubes, de las muchas aguas, antes de los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Aquí está hablando del Hijo. Aquí el Hijo, esta revelación, este misterio es acerca de su Hijo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. El Padre con su Hijo. El Padre con su Hijo. Ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con Él estaba quién? El Hijo, ordenándolo todo. El Hijo estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo. Aquí lo vemos claramente. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Es importante que aquí estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde antes de la creación del mundo. El Hijo estaba con el Padre. Y nos continúa diciendo: y era su delicia de día en día, teniendo descanso delante de Él en todo tiempo. Teniendo solaz, esa palabra solaz quiere decir descanso. Gloria a Dios. Estaba yo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Tremendo. Aquí vemos al Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, cuando estaba creando
el cielo y la tierra, ya existía el Hijo. Esto es importantísimo porque de una vez estamos estableciendo al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y nos continúa diciendo, ahora pues, hijos, oíme, habla nuestro Señor Jesucristo, y bienaventurados los que guardan mis caminos, nos dice, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sé sabios, y no los menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, bienaventurado el hombre que me escucha. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 10. Es importante, por eso todo lo revelado de Dios lo encontramos aquí en la palabra. Y estamos viendo a Dios desde antes de la creación del mundo. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, para que el que me halla, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defraude su alma, dice. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Así que esto es un punto importante, viendo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde antes de la creación. Y también continuamos en esta revelación de Dios desde antes de la fundación del mundo. También vemos en Salmos capítulo 90, versículo 2, nos dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que vemos a Dios desde antes de la creación del mundo. Y también se revela por medio de la creación y a través de toda la historia lo vemos. Vamos a pasar a otro versículo también que también es muy importante. Vamos a pasar a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Pero miremos primero el versículo 17. Porque también queremos estar en esta revelación de Dios a mostrar que nuestro Señor Jesucristo, que se revela en el Nuevo Testamento, ya estaba con el Padre desde antes de la creación, en la eternidad pasada. Dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten en Él. Y Él es antes de todas las cosas, como lo vimos en Proverbios capítulo 8. Y leyendo el versículo 15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso Dios se revela a través de su Hijo desde antes de la creación. Y en la creación, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, hace más de 2000 años, sé que Él es la imagen del Dios invisible, vino a hacerlo visible porque se encarnó, vino a revelar a Dios. Pues dice también es un misterio que a Dios nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. Habla del unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha revelado, lo ha dado a conocer, lo habla ahí en Juan capítulo 1 versículo 18, para si ustedes quieren leerlo. Él lo ha venido a manifestar en carne. Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. Y continúa diciendo en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Él. Estamos hablando de su Hijo. El Padre todo lo hizo a través de su Hijo, porque el Hijo estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es poderosísimo. Este es el poder de Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Así que aquí se está revelando
desde antes de la creación del mundo. Esto es increíble de creerlo, pero es realidad. Por eso las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, porque todo está aquí revelado a través de la palabra, para que veamos y conozcamos y entendamos quién es Dios, y no solo quién es Él, porque Él también quiere que lo conozcamos y lo entendamos, como dice ahí en Juan capítulo 17, y esto es vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Cristo Jesús, quien Él ha enviado a nosotros, que lo ha revelado, ha venido a revelarnos el Padre, a darnos a conocer quién es el Padre. Así que todo lo sabemos y lo conocemos por medio de la Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí también continúa profundizando en esta revelación. También nos continúa revelando en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, viendo a Dios desde antes de la creación del mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Dios nos revela su propósito, Dios nos revela quién es Él. Él se revela a través de su revelación de quién es Él, y nos revela su Hijo desde antes de la creación del mundo. Todo lo preparó, lo predestinó para darse a conocer. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya predestinado, ya todo esto estaba predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto, pero revelado en los postreros tiempos por amor de nosotros, que aconteció hace 2000 años, más de 2000 años, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios todo lo venía preparándolo antes de haber creado todo. Por eso dice que Él terminó sus obras desde antes de la fundación del mundo, y ahí Él comenzó a crear. Por eso que ya está todo completo. Solo es el proceso a través de la historia, porque ya está todo escrito. Esto es tremendo y es poderosísimo para que nosotros podamos hoy en día entender a Dios, entenderlo y conocerlo. También hay otro versículo, hay un versículo también ahí en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, hay otro versículo que nos habla, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, nos dice, aquí también habla, como tenemos toda la palabra de Dios, pasado, presente y futuro, nos podemos mover entre medio de la palabra de Dios, porque está completa. Por eso dicen, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos de los tiempos. Desde antes de los siglos de los tiempos ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar, así que Él lo planeó todo de acuerdo a su propósito. Por eso tenemos toda la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. En la esperanza de la vida eterna, versículo 10, versículo 9, el versículo, vamos a Tito, también a Tito capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Aquí lo estamos viendo desde antes, para que ya entremos a ver a Dios en la creación también, cuando creó y cuando Dios creó al hombre y sabía que el hombre iba a fallar, pero Él ya se había propuesto y dispuesto todo su propósito desde antes de la creación. Ya había preparado todo, de todo lo que iba a acontecer. Así que nada, lo cogió a Dios de sorpresa. Y también vemos aquí en Efesios, aquí entramos nosotros en la escena, Efesios. Bueno, veamos otro versículo también de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Juan capítulo 17. Capítulo 17, vamos a ver si lo encontramos aquí.
Vamos a la Biblia a buscar Juan capítulo 17, que también vemos a Jesucristo. Capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues Padre, aquí habla de cuando ya la venía nuestro Señor Jesucristo, cuando ya ha terminado la obra, que no estamos viendo desde antes, pero podemos ver en tiempo, futuro, pasado, presente, porque ya está toda la palabra de Dios, está completa. Pero lo queremos ver solo desde antes de la fundación del mundo, que el Padre estaba con el Hijo, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuera, antes que el mundo fuera. Dice glorifícame porque lo vimos ahí en Proverbios capítulo 8, que el Padre estaba con el Hijo, cuando el Padre lo estaba creando todo, y era su delicia de día en día. Y dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, porque el Padre estaba con el Hijo. Gloria a Dios, vino al mundo, vino el Padre y volvió el Padre. Gloria a Dios. Y el versículo 24 también ahí mismo nos dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y este es el punto, que nuestro Señor estaba con el Padre, formándolo todo, creándolo todo. Todo esto es también para nuestra gloria, ¿no? Porque Él dice, Padre, yo quiero que ellos vean mi gloria y quiero que estén conmigo donde yo estoy, que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y eso es lo que nos espera, gloria ahora, porque nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Ahí en la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Así que aquí vemos todos estos acontecimientos. También ahí nos habla en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla en el principio, cuando habla de era antes, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. Todo lo hizo por Él, para Él, todo lo creado. Gloria a Dios. Esto es poderosísimo. Por eso es que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Rey. Él es un Rey, porque antes del principio tuvo el principado. Por eso Él vino del Padre, a lo que entendemos, que Él vino de Dios aquí a la tierra a hacerlo visible. Y vemos todas estas evidencias, todas estas pruebas del Padre. También habla en 8:58, dice, antes que Abraham fuera, yo soy, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Así que para que ustedes vean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la creación, como hoy en día dice que, por eso dice, Dios es uno, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Somos uno. Esto es un misterio. Pero como dice aquí en la palabra de Dios, todo lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Dios se revela a través de la historia. Gloria a Dios. Y aquí también vamos a entrar nosotros, la creación, la humanidad, que también Dios había propuesto en sí mismo. Y el presente, por eso se trata del Padre y sus hijos, una familia. Dios se propuso ¿qué? Tener una familia, expandirse, tener hijos y llenar la tierra, como habla Génesis en el capítulo 1, por lo cual Dios creó la tierra y creó aquí al hombre, para que habitara esta tierra. Quería llenar esto de sus hijos, y lo vamos a ver en el próximo mensaje. Pero aquí también entramos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 15.
Estamos hablando de viendo a Dios, el propósito de Dios, viendo a Dios antes de la creación, que ya todo Dios lo venía preparando, propuesto en sí mismo. Nos dice aquí, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Así que tú no eres un accidente, tú no has venido a este mundo por accidente. Tú viniste aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios quiere que tú conozcas ese propósito, porque Dios todo lo hace con propósito. Nadie nace en este mundo por accidente. Así que por eso aquí está la Biblia, la palabra de Dios, que tienes que entrar en este libro, en esta Biblia, esta palabra de Dios, la biografía, porque si tú no lees la Biblia o la palabra de Dios, no vas a conocer nunca quién es Dios. No vas a conocer nunca quién es Dios. Y solo tú vas a conocer porque este es el manual del fabricante. Él es creador, y aquí está su palabra, que es la Constitución, que revela, da a conocer. Tú estás aquí en esta Biblia, para que tú conozcas quién eres tú. Como todo fabricante, cuando crea algo, hay un manual, y este es el manual del creador. Tú fuiste creado por Dios, este es tu manual, el manual de Dios, para que tú entiendas para qué fuiste creado, para qué Dios te tiene aquí, de dónde vienes, quién eres, para dónde vas. Solo tú lo vas a hacerlo a través de la Biblia, que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, la biografía de Dios, la historia. Todo está aquí escrito, todo está aquí escrito en la Biblia. Así que aquí nos dice Dios, según nos escogió en Él. Todo el mundo que está aquí en este mundo ha sido escogido por Dios. Pero como Dios es un Padre, y Él quiere, a todos nos dio una voluntad propia, Él quiere, a todos nos ha dado ese libre albedrío de hacer la voluntad de Él o hacer la voluntad nuestra. Por eso dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí nos dice, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y continúa diciendo en el 5, por amor, habiéndonos predestinados para ser sus hijos. Para ser sus hijos. Así que no solo habla la Biblia de que fuimos creados, sino que también fuimos engendrados. Porque el Padre es alguien que engendra. Este es otro misterio muy grande. Así como tú puedes tener hijos, una mujer puede tener hijos, puede el hombre plantar la semilla y parir hijos, así Dios también pare hijos. Así que el propósito de Dios, que es la intención original, es para que todos seamos hijos de Dios. Por eso vamos a venir a través de la historia, desde el comienzo, que también habla del pecado, habla del pecado que es rebelión, de la caída del hombre, habla a través del proceso, el proceso de toda la historia, de Dios tratar de volver a restaurar el hombre, volverlo a restaurar a su origen, porque es lo que Él quiere, que todos volvamos a ser hijos de Dios. Por eso habla de un arrepentimiento, por eso habla de nacer del Espíritu, por eso habla de arrepentimiento, que es volver a nuestro origen, a nuestra patria de Dios, donde salimos, volver de donde salimos. Así que el mundo va avanzando, pero Dios va retrocediendo, quiere volvernos. Arrepentimiento quiere decir volver a nuestra patria, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro Padre. Por eso el propósito de Dios, la intención original, es para que seamos, ¿qué? Todos sus hijos. Por eso nos dice, según, volvamos a leer el 4, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de haber creado el mundo, Dios ya nos había escogido a nosotros para este tiempo, para esta generación. ¿Para qué? Con un propósito. Y el propósito de Dios, la intención original, se encuentra ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio. Señoría quiere decir tenga dominio sobre toda la tierra. Por eso es que Dios nos ha puesto aquí, para tener dominio como sus hijos, administrar, liderar, y para ser sus hijos, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo.
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, que quiere decir su propósito también. Por eso fuimos escogidos por Dios para este tiempo. Por eso habla de que tenemos que nacer del Espíritu. Gloria a Dios. Y aquí nos da otro ejemplo en Romanos capítulo 28. Veamos este otro ejemplo también que habla de nosotros. Se habla de nosotros. Capítulo 8, versículo 8. Aquí estamos viendo a Dios desde antes de la creación. Aquí te estamos viendo también a ti. Nos estamos viendo nosotros como creación, cuando antes de Dios haber creado el mundo y el propósito de ser sus hijos. En 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a su propósito, que es la intención original, el propósito de Dios por haber creado esta tierra, el propósito de Dios por lo cual tú y yo estamos aquí. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios, que significa la intención original por lo cual tú estás aquí en esta tierra, que se revela en Génesis capítulo 1, versículo 26, y tengan dominio, eso quiere decir reino. Por eso el principal mensaje, palabra, predicación va a ser el reino de Dios, va a ser el centro de este ministerio, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Este es el mensaje, el reino de Dios, porque es de lo que se trata la creación, porque Dios es un rey y un reino. Su país tiene su país y nosotros venimos de ese reino. Por eso quiere volvernos a su reino. Nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Ese va a ser el punto, el foco principal de este ministerio, el reino de Dios. Por eso, de acuerdo a su propósito, nos dice, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados, son llamados. Por eso todos, dice el Señor, vengan a mí todos, vengan a mí todos. Y quiere que todos, por eso es el propósito del Señor, que todos seamos sus hijos. Él quiere hijos, no esclavos, no súbditos, hijos. Esto es lo que se trata, no religión, hijos. Esto es todo lo que trata, el Padre y sus hijos, el Rey, el reino y sus hijos. Eso es lo que se trata, de una familia, de una familia. Gloria a Dios, eso es lo que el Padre está interesado. Ese es su propósito. Y el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los que antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, conoció. Ya Él te conocía a mí y a ti, y ya sabía que para este tiempo nosotros íbamos a nacer, y a este tiempo Dios tiene un propósito, y tú necesitas conocerlo, porque nosotros no andamos de aquí para allá y de allá para acá. Tenemos un propósito, y solo tú lo puedes conocer porque Él es el único que te lo puede revelar. Él es el Padre, Él es el Padre, y Él es el único que revela estos secretos y misterios. Porque a los que antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, que ya estamos predestinados, también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, porque Él es el primero, el que está con el Padre. Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Gloria a Dios. Esto es grandioso. Él es nuestro hermano. Nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo, para que fuéramos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Y esto es lo que se trata todo esto. El Padre y sus hijos. El Rey, el reino y sus hijos. Eso es lo que somos. No tiene nada que ver Dios con todas estas religiones que el hombre se ha inventado, que el hombre ha interpretado. Por eso no pertenecemos a ninguna
religión, organización, denominación, porque Jesucristo no trajo aquí religión, Él trajo un reino, a llamarnos a hacernos parte de su reino. Padre, yo quiero que ellos vean mi reino, nos ha dado el reino, le ha placido, todo esto se va a tratar del reino de Dios. Gloria a Dios, esto es grandioso, esto es grandioso. Y leamos el 29 y el 30, leamos el versículo 30, y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, tú eres el centro de Dios, fuiste creado, engendrado para la gloria de Dios, para que seas parte de su reino y de su gloria. Tú eres la razón de su existencia, tú eres lo por cual Dios creó esta tierra, tú eres el foco, el centro de Dios, porque tú eres la gloria de Dios. Ahí también nos habla, veamos un versículo aquí en Salmos, también nos habla del hombre. Y nos vamos a meter en todo esto, porque va a ser glorioso, va a ser glorioso. Esta trayectoria, esta historia de Dios va a ser glorioso. Dice ahí en Salmos capítulo 8, versículo 3 al 6. Versículo 3 al 6. Tú eres el foco, tú eres la gloria de Dios. Fuiste creado, engendrado para la gloria de Dios. Y esto es que tú necesitas conocer la verdad. Y tanto aquí escrita. Por eso tú necesitas entrar en este libro. Porque si tú no entras en este libro nunca vas a saber o a conocer quién es Dios. Porque aquí están revelados los secretos y los misterios de Dios para nuestra gloria. Mira lo que nos dice el hombre. Dice David, ¿no? El rey David. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Dice David, para que tengas memoria de él, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites, porque como hubo una rebelión, Dios no nos dejó a nuestra suerte. Dios tenía que venir a rescatarnos para que volviéramos a casa, vino a llevarnos a casa de nuevo, gloria a Dios. Dice así en el versículo 5, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear o dominar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Tú eres la corona, la gloria y la honra de Dios, hermano. Esto es glorioso, esto es glorioso. Todo esto fue creado para ti, como hijo de Dios. Dios nos ha dado todo esto para nosotros, gloria a Dios, para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Como dice en la palabra, herencia de los padres son los hijos. Así que todo lo que nuestro Padre quedó son para nosotros. Gloria a Dios. Me gozo en leyendo este versículo. También veamos otro ejemplo pequeño aquí sobre la creación, ¿no? Vamos a entrar en el próximo mensaje en la creación. Veamos Salmo 115 ahí rapidito. Veamos dos versículos. Salmo 115, versículos 15 y 16. Salmo 115, versículos 15 y 16. Nos va a hablar de la creación. Versículos 15 y 16. Y dice así, benditos ustedes de Jehová. Benditos ustedes de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos son los cielos de Él, es donde reina, en el cielo. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Todo esto nos ha dado a nosotros como sus hijos, que somos los herederos, ¿no? Herederos y coherederos con Cristo Jesús. Esto es glorioso. Por eso tú eres la corona y la gloria de Dios, la honra y la corona. Dios nos coronó y nos glorificó. Eso es lo que el Padre hace con sus hijos. Eso es glorioso y Él quiere que tú conozcas esta verdad que vamos a revelar
todos los secretos, los misterios, lo oculto, lo profundo de Dios. Venimos a traerle toda esta revelación de Dios porque ya está todo escrito para que tú lo conozcas a través. Y también en Isaías 45, versículo 18. Vemos otro versículo ahí. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, creó, no la creó en vano. El que hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuera habitada la creó, yo Jehová, y no hay otro. Gloria a Dios. Para que fuera habitada. Por eso les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Así que eso es lo que estamos viendo en este mensaje, trayendo a Dios desde la eternidad pasada, y a través de todas las generaciones vamos a traer esta relación. Vamos a revelar a Dios por lo cual tú y yo fuimos creados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que también vamos a ver un versículo más aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículos 5 al 16. Y en el próximo mensaje vamos a ver a Dios en la creación. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También vamos a revelar el tiempo que el hombre lleva aquí en la tierra y el tiempo que se tomó Dios para restaurar el hombre, desde que el hombre desobedeció a Dios, el mandato de Dios. Desobediencia, que quiere decir rebelión, o que se llama pecado, y el transcurso, el tiempo de que Dios usó o dispuso para reparar al hombre o restaurar al hombre o volver al hombre a su origen. Ha sido un proceso arduo, pero que ya está todo hecho, porque con el Señor Jesucristo hecho está. Ya el hombre puede volver a Dios sin temerle, sin tener temor de Él, porque ya las puertas están abiertas, ya todos son bienvenidos, porque dicen, vengan a mí todos. Habla que vengan a mí todos los que están trabajados y atribulados. Dice, yo los haré descansar. Por eso he venido, para que tú tengas descanso. Gloria a Dios. Es su voluntad, es su propósito. Aquí nos habla también en 1 Corintios. Vemos 1 Corintios capítulo 2, vamos a comenzar con el versículo 5. Y en la próxima entramos a ver a Dios en la creación. Aquí lo estamos viendo desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. No solo vemos al Padre, sino que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La deidad de Dios, la Trinidad de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, podemos comenzar ahí porque también nos habla desde antes, ¿no? Lo estamos viendo desde antes de la creación del mundo. Y ya Dios, todo lo revelado de Dios es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que nosotros nos ocupemos en este tiempo, en esta generación, a conocerlo y a entenderlo. En medio de todo este caos, confusión, religión, que es la meta que hemos llegado, que es lo máximo que le hemos ofrecido a Dios, religión, y no hemos llegado a la meta. Entonces miremos aquí en capítulo 2 versículo 5, que es algo poderoso. 1 Corintios capítulo 2 versículo 5. Comencemos el versículo 6. También esto es importante que tomen apuntes, tomen notas, vayan a la palabra de Dios, estudien esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Esta palabra es el alimento para nuestras almas, para nuestro crecimiento, para nuestra nutrición, porque la palabra de Dios es vida.
Por medio de la comida tú alimentas el cuerpo, pero por medio de la palabra tú alimentas el espíritu. Porque Dios dice no solo el espíritu y el alma, porque Dios dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida alimenta el cuerpo, la palabra alimenta el alma. Esa es la que nos va a renovar y transformar. Y nos dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, dice Pablo, el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, de las naciones, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría, entre los que han alcanzado madurez de la palabra de Dios. Por eso es importante que tú, si no tienes una Biblia, búscate una Biblia, o cómprate una Biblia, o también te la podemos regalar, porque vamos a poner en la pantalla nuestra información, teléfono, nos puedes ver por todos los medios hoy en día que se nos han facilitado, la ciencia se ha aumentado, como dice Daniel. Ahora todo está tan fácil, ahí te llega a tu casa, a tu hogar, a tu negocio, donde tú te encuentras, te llega la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que por eso dice Dios, como ya está todo escrito, toda la revelación de Dios, y dice Dios que no hay excusa para nadie, porque nos llama a todos en todo lugar que hoy día nos arrepintamos, porque cuando lleguemos a esta palabra es la que va a juzgar el mundo, porque ya está todo escrito aquí, y tú estás escrito en esta palabra. Así que tú tienes que entrar a conocer esta palabra. Por eso es importante que tomes estos apuntes, porque todo lo revelado de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Ya está todo escrito, ya está todo escrito, no se le puede añadir ni una tilde ni una jota a esta palabra. Gloria a Dios. Por eso dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, que hayan crecido en la palabra de Dios, entendimiento, conocimiento y sabiduría. Todo esto se trata de entendimiento, conocimiento y sabiduría, que adquiramos sabiduría a través de la palabra de Dios. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Los príncipes de este siglo, que perecen. También ha dicho que Dios, pues, nos ha cortado la vida, nos hemos dado hasta 120 para que el hombre se arrepienta. 120 años Dios le cortó la vida, para que en todos esos 120 años el hombre se arrepienta, que quiere decir que vuelva a Dios, que vuelva a su origen, que vuelva al Padre. Eso es lo que Dios ha venido aquí para llevarnos de nuevo a casa. Gloria a Dios, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios en su palabra, sabiduría de Dios en misterio, porque todo esto es un misterio, que tú sepas, no sepas, que tú estás aquí, ahora es tu tiempo, para que aproveches y te dediques a esta palabra, para que puedas conocer a Dios, gloria a Dios, y no esperar que llegues a viejo y vas a morir y te arrepientas, pero viviste una vida vacía, nunca lo conociste y no lo entendiste, pero Dios es amor. Él espera hasta el último segundo, hasta el último suspiro, que nos arrepintamos, como el ladrón que estaba ahí en la cruz, que ya no tenía más para dónde coger y se arrepintió. Gloria a Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que Él predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermano. Nosotros somos la gloria de Dios, ya todo estaba predestinado, pero que ahora ha sido revelado, todo ha sido revelado, todo está escrito, para que lo conozcamos, lo entendamos, gloria a Dios, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es importante, el Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por eso te habla del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que está aquí ahora en la colonia, el gobernador, para revelar los secretos y los misterios de Dios. Por eso tiene que venir a la Biblia, delante de su presencia, para que Él pueda revelarte los misterios, los secretos de Dios. Gloria a Dios. Y dice, continúa diciendo el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso el Señor dice, yo me voy, pero le envío a ustedes otro. Esta es la persona del Espíritu, que hoy día casi no lo conocemos ni sabemos quién es Él. El Espíritu, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Así que aquí vemos a Dios desde antes de la creación. En el próximo mensaje vamos a ver a Dios en la creación, creando. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a ver el transcurso y qué es lo que aconteció. Y vamos a traer más revelación al respecto de Dios, nuestro Padre. Así que le damos gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Y esto va a ser glorioso, porque vamos a traerle toda la revelación de Dios, todos los misterios, lo oculto, lo escondido, quién es Dios, quién somos nosotros, dónde estamos, para dónde vamos. Esto va a ser muy interesante para ti. Así que nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.